Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. En este caso vamos a tratar cómo ha sido el impacto, la repercusión que ha tenido en el mercado la publicación de este IPC en Estados Unidos de diciembre del 7%, dato que no se veía en ese nivel desde hace 40 años. Empezamos. El pasado miércoles conocimos el dato de inflación de Estados Unidos respecto al mes de diciembre, que el consenso de analistas había valorado en una estimación del 7%. Finalmente, el dato ofrecido al mercado coincidió con esta estimación que, si bien acabó por no sorprender a las plazas bursátiles, fue complementado por el optimismo del mensaje lanzado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que en cualquier caso supone un dato crítico y extremo que históricamente no se volvía a ver desde 1982, hace 40 años. El hecho de que este dato finalmente se ajustó a las previsiones evitó que viéramos sobresaltos en el sentimiento de inversión y movimientos en los mercados financieros, concretamente los valores vinculados al ciclo tales como acereras, compañías de bienes de consumo y productos básicos o el sector turístico, aunque también se observaron movimientos positivos en valores defensivos como las petroleras. Es importante tener en cuenta que cuando uno de los principales organismos económicos mundiales, como la Reserva Federal, indican que fruto del incremento de los precios se adopta una política de tipos de interés más agresiva, donde se ha llevado a comentar que incluso podrían suceder hasta 4 subidas de tipos de interés durante este año, no son sino mensajes positivos al conjunto de la población global para transmitir el inicio de la deriva positiva de la recuperación económica a expensas de la situación real de la economía. Si bien aquí habría que observar cuál es el impacto real que tendrán estos próximos incrementos de tipos de interés en la economía real, que debido al incremento de los precios ha visto reducir drásticamente su poder adquisitivo en términos reales. Los mercados traducen el contexto actual como el inicio de un proceso alcista de estos valores cíclicos como los que hemos comentado, pero sin dejar de lado la incertidumbre actual con subidas en las petroleras, valores tradicionalmente defensivos. Sin embargo, el problema está en que durante estos últimos 24 meses los bancos centrales han sido agentes activos de la economía y tanto los mercados financieros como la economía real han estado actuando en base a una gran liquidez antes inexistente y por lo tanto el uso de ese apalancamiento económico prácticamente a coste cero es preocupante para la evolución orgánica de la economía, es decir, sin intervención monetaria. Solo en el momento en el que veamos subir oficialmente y de manera expresa los tipos de interés, será momento de observar cuán consistente es la fortaleza de la economía real. Dicho esto, bueno, pues lo que queríamos básicamente era dejar de manifiesto cómo, si bien una estimación puede quedar alineada con el dato finalmente publicado y no tener ningún efecto prácticamente en la evolución o el sentimiento inversor, la deriva de lo que nos deparará precisamente un dato históricamente muy negativo de una inflación del 7% y que no se veía desde hace 40 años, cuando el contexto era totalmente diferente, porque los tipos de interés de hace 40 años no eran los que son a día de hoy, prácticamente al 0%, sitúa un empeoramiento de las circunstancias reales de la economía, sobre todo en lo que al poder adquisitivo de los ciudadanos se refiere. Y para que tengamos un pequeño reflejo o una pequeña reflexión de lo que eso supone, precisamente en los años 80 la capacidad para poder comprar una vivienda se reflejaba en términos de salario anual, el cual solamente era necesario 3 veces el salario anual para poder permitirse una vivienda. A día de hoy ese dato, ese ratio no es de 3 veces el salario o una nómina anual, sino casi 8 veces el salario de una nómina anual en términos reales a día de hoy para poder adquirir exactamente la misma vivienda por el mismo precio. En la plataforma, en la XStation, como podéis ver en la pantalla, tenéis el dato y la evolución de cuál ha sido la inflación prácticamente durante estos últimos 3 años para ver el contexto que deberíamos observar exactamente similar en los tipos de interés, a expensas de que la tercera pata del equilibrio de la silla que conlleva la evolución de una economía sería el incremento también de los salarios para poder compensar la pérdida de poder adquisitivo más allá de lo que las subidas de los tipos de interés pueden facilitar. Espero que con esta reflexión lo tengamos un poco más claro y nos vemos en próximos análisis. Hasta la próxima.